Entonces le doy el paso a Elena Sepúlveda, que nos acompaña el día de hoy con su presentación. Bueno, buenas tardes o buenos días donde se encuentre. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a la Universidad de la Sabiduría Ancestral por brindarnos este espacio para poder compartir un poco sobre el trabajo que hemos realizado con comunidades. Y bueno, el día de hoy, en concordancia a lo que nos contaba Diana, pues vamos a trabajar el tema de banco de semillas en el huerto urbano. Contarles también un poco pues que nosotros como Jardín Botánico pues trabajamos en la ciudad a través de diferentes subdirecciones, donde tenemos la misión de trabajar por las coberturas verdes de la ciudad en temas de investigación, de educación ambiental, en temas de arbolado, en temas de jardinería y pues en temas de agricultura urbana. Como tal, pues este es un tema que pues a nosotros nos parece muy importante y por eso pues lo traemos a colación el día de hoy. Mi nombre es Elena Sepúlveda, trabajo, como les contaba, con el Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, antes que se me olvide, como tal, nosotros pues somos una entidad pública y necesitamos pues recoger algunas evidencias del trabajo que realizamos con la comunidad y estamos adaptándonos a este nuevo momento que nos trae pues esta situación de la pandemia. Entonces, por favor, les vamos a solicitar que amablemente, por favor, nos regalen su nombre completo y su grupo etario, es decir, su edad, o su grupo etario, es decir, más o menos en qué rango está su edad, para por favor nosotros tener un registro de las personas que participan en esta charla y pues así poder tener como el soporte de todo el trabajo que podamos desarrollar. Igual más adelante les vamos a contar también los medios de comunicación o los medios de contacto que tenemos para las diferentes personas que quieran vincularse al trabajo que desarrollamos nosotros como Jardín Botánico. Entonces, agradecemos que en el chat, por favor, nos pongan nombre, apellido y edad. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, al final vamos a responder algunas preguntas y pues vamos a empezar nuestra charla. Ya pues somos 100 participantes y pues al final vamos a dar el espacio para las preguntas para que podamos avanzar en el tema. ¿Vale? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es banco de semillas. Vamos a trabajar de diferentes formas. Una de estas formas es pues, recordar un poco las generalidades de pues, qué es una semilla, que necesita una semilla para germinar a nivel general. Luego vamos a hablar de qué es un banco de semillas y posteriormente vamos a dar unos pequeños tips para poder tener esas semillas de la mejor forma posible y que realmente pues podamos conservarlas y preservarlas considerando la importancia de esta estructura en la planta y pues más allá que un elemento biológico, pues también es un elemento muy importante para los pueblos en el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Bueno, entonces iniciamos hablando que el papel de la semilla es mucho más allá de lo biológico, ¿no? Hablamos de la semilla, bueno, aquí voy a traer a colación un pequeño fragmento de un texto que se llama Homenaje a las semillas criollas nativas y libres, donde habla precisamente de esa importancia de la semilla a través de otras miradas. Nos dice, la semilla criolla nativa y libre no solo es alimento físico, es memoria, es raza, es herencia, es vida, es el vínculo de todo ser humano con la tierra, un cordón umbilical. Entonces, partiendo de allí, reconocemos que la semilla permite el vínculo con la tierra. De hecho, para poder sembrarla, pues necesitamos tierra y pues sabemos que, como lo decía Jan inicialmente, somos hijos de la tierra. Entonces, de allí la importancia de reconocer que la semilla pues nos brinda absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. En este caso, pues vamos a hablar específicamente de semillas para huertos urbanos, pero pues igual vamos a tener semillas para
los árboles también, que nos dan oxígeno, que nos protegen del sol, bueno, que nos dan todos esos bienes y servicios ambientales que necesitamos. Entonces, la semilla vista como cordón umbilical, como vínculo con la tierra. Y bueno, hablando de esa importancia biológica también de la semilla, tenemos como unas funciones que vamos a definir acá como, pues es la principal estructura reproductiva de muchas plantas, pues no es la única, ¿no? Pero sí va a ser una de las principales, fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de la población de plantas. Entonces, es muy importante la semilla porque permite que las plantas se puedan dispersar, reconociendo nosotros y recordando pues que existen diferentes mecanismos de dispersión. Hay algunas plantas que se dispersan por medio del agua, que requieren del viento para poderse dispersar, de las aves, de diferentes tipos de animales, algunas se les pegan el cuerpo, algunas son consumidas, etcétera, etcétera. Y pues de esta forma permiten que la semilla llegue a otros espacios y que las plantas puedan persistir y dispersarse en diferentes espacios. Y pues es uno de los principales recursos para el manejo agrícola y silvícola de las poblaciones de plantas. Fundamental su cuidado, su conservación. ¿Qué pasó? Y supervivencia del germoplasma en condiciones ambientales no favorables, es decir, la semilla nos permite guardar o almacenar ese material genético cuando de pronto las condiciones ambientales, es decir, luz, temperatura, humedad, no son favorables para que se dé la germinación. Pero pues si yo tengo esta semilla bien almacenada, voy a poder lograr que más adelante se pueda dar el proceso de germinación. Y básicamente, ¿qué es una semilla? Pues básicamente es un óvulo fecundado que es desarrollado y que está maduro. Y va a ser un embrión rodeado de diferentes capas de células que van a tener una función protectora, pero también va a tener una parte que va a estar encargada de la reserva y donde va a estar el embrión como tal. Bueno, en cuanto a los procesos de germinación, bueno, esto es un recorderis porque pues es importante recordar que necesita una planta para germinar, que necesita una semilla. Primero, pues definir que germinación es el fenómeno por el cual una semilla pasa de un estado de vida ralentizada, es decir, la semilla está activa, digamos, está aún no activa, pero no quiere decir que la semilla no sea viable, sino que está como dormida, por decirlo de alguna forma, y con la influencia de condiciones exteriores puede dar origen a una nueva planta. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que tenga luz, que tenga temperatura. Pues en cuanto a la luz, no todas las semillas necesitan luz para germinar. Algunas pueden germinar incluso en condiciones de oscuridad. En cuanto a la temperatura, pues está relacionada a su vez con la humedad. Que permite el desarrollo, la germinación como tal, y una atmósfera gaseosa que hace referencia principalmente a los gases que necesita la semilla para germinar. Uno de los principales gases es el oxígeno, por eso es que se recomienda que las semillas no sean plantadas tan profundamente, porque entonces vamos a interferir un poco en ese intercambio de gases que se requiere para la germinación. Como tip general, pues sabemos que para poder tener un exitoso desarrollo de la semilla en el momento de que yo voy a sembrar una semilla, debo tener en cuenta que le voy a poner 2 veces, la voy a sembrar a ¿cómo lo explico? Si una semilla mide 1 centímetro, voy a sembrarla a 2 centímetros de profundidad, es decir, el doble de la altura de la semilla es la profundidad que requiere. Si la semilla es de 5 centímetros, quiere decir que debe estar sembrada a 10 centímetros, por decirlo de alguna forma. No se puede sembrar tan profundamente porque entonces voy a interferir en todos los otros factores de germinación
Y si la siembro muy superficial, pues también la voy a exponer demasiado y puede ser comida por algún animal o puede ser llevada a otro lugar por escorrentía o pues, digamos, puede afectar ese proceso de germinación. ¿Qué necesito para que, aparte de esas condiciones ambientales, para que la semilla pueda germinar? Pues primero que sea una semilla viable, es decir, que tenga un embrión vivo, que las condiciones sean favorables, es decir, que no existan barreras físicas o químicas para que se dé el proceso de germinación y que se cumplan esas condiciones ambientales que hablábamos anteriormente. Y algo también muy importante es el tema de las condiciones, y periodos de almacenamiento. Aquí lo pusimos con otro color porque pues este taller que habla del banco de semillas pues habla precisamente de esas condiciones y periodos de almacenamiento para lograr que nuestras semillas puedan ser almacenadas de una forma exitosa y yo pueda tener semillas para mi huerta, pensando también en la sostenibilidad, pero también pensando, por ejemplo, en este momento, en el tema de seguridad alimentaria. Bueno, hablando también de soberanía alimentaria, vamos a hablar de semillas libres y de semillas limpias. Cuando hablamos de semillas libres, vamos a hacer referencia a la tenencia, uso de esas semillas sin que haya regulación por otras personas ajenas a la comunidad o a los custodios de esas semillas. Yo las puedo regalar, las puedo intercambiar como derecho, como parte de la soberanía alimentaria, como la posibilidad que tiene un pueblo de tener sus semillas, de usarlas, de intercambiarlas. Y cuando vamos a hablar de semillas limpias, vamos a hablar de semillas que se procesan o se obtienen a partir de procesos de agricultura naturalizada, agroecología, es decir, son libres de agroquímicos, libres de manipulación genética. Se me fue un poquito. Bueno, aquí tenemos aquí una imagen de semillas comerciales. ¿Por qué la traemos a colación cuando acabamos de hablar de semillas libres y de semillas limpias? Bueno, porque en muchos casos pasa que llegan a nuestras manos estas semillas. Estas semillas que son semillas, como se ve en la imagen, semillas que vienen con un tratamiento químico, que este tratamiento pues en muchos casos incluye elementos venenosos, deben ser manipuladas con muchísimo cuidado. De hecho, hay una advertencia que dice semillas tratadas con veneno no aptas para consumo humano o animal. Entonces, si igual nosotros tenemos estas semillas en nuestra casa, por ejemplo, en este momento yo quisiera iniciar un proceso de agricultura urbana, pues en este momento podría echar mano a esas semillas, teniendo en cuenta todas las precauciones y considerando algo muy importante, y es que yo puedo limpiar las semillas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tendría que hacer el proceso de plantarlas, de sembrarlas, cosechar esas semillas, volver a sembrar esas semillas que coseché, volver a cosecharlas, volverlas a sembrar y volverlas a cosechar. Es decir, hacer ese proceso 3 veces. Con 3 veces que yo tenga el proceso de siembra y cosecha, yo voy a obtener unas semillas limpias. Y de esta forma, pues podría contribuir a que mi banco de semillas pues esté libre de semillas que tengan elementos químicos o elementos venenosos. Algo también para resaltar en esta parte de las semillas comerciales es que a veces pues, digamos, si uno está en la ciudad, a veces digamos, a veces tiene más a la mano este tipo de semillas, no diciendo que son las únicas o que son mejores o que son más importantes, pero pues si llegan a nuestras manos hay que ser muy precavidos con su uso, tener en cuenta que algunas semillas tienen formas parecidas a dulces, que puede caer de pronto en manos de algún niño que puede llevárselo a la boca, y pues estas semillas tienen unos olores bastante fuertes y también es atractivo, no sé por qué razón exactamente, pero es muy atractivo para los gatos el olor de estas semillas. Entonces también si hay niños o hay mascotas hay que tener mucho cuidado cuando se manipule, pero también cuando se almacena. Entonces, me adelanto un poco, y es que en el caso de que yo tenga semillas comerciales de este tipo y tenga semillas limpias, debo guardarlas por separado.
teniendo siempre mucha precaución, en especial con estas semillas. Bueno, en cuanto a la selección y cuidados de las semillas en la huerta, entonces vamos a dar aquí algunos tips. Esto, digamos, es una forma de hacerlo, no es la única. De hecho, es muy bueno pues estos espacios también para que las personas participen y conocer también un poco de cómo hacen esa selección y esos cuidados de estas semillas en la huerta, o en sus casas, en la huerta escolar, en la huerta comunitaria. Pues vamos a ver algunos tips sobre esa selección y esos cuidados que podemos tener con las semillas. Bueno, el primero es que vamos a seleccionar plantas vigorosas, es decir, plantas que se vean sanas, es decir, que no se vayan a ver enfermas, que veamos una planta con buena producción de frutos, que tenga las características de la especie. Y algunas personas también incluso recomiendan, cuando yo voy a seleccionar la planta de la cual quiero sacar semilla, marcarla, cuidarla con muchísimo amor, con muchísimo esmero, pues reconocer obviamente que es un ser vivo, y de esta forma hacer la selección. También hay personas que recomiendan incluso ponerlas en el centro de la huerta para que sean plantas más resistentes. En cuanto a la selección de frutos, en el caso de que la estructura de la cual yo voy a extraer la semilla sea el fruto, pues estos deben ser sanos, uniformes y de buen color. Principalmente recolectar en condiciones secas, es decir, evitar días lluviosos, precisamente porque el agua, como lo recordamos anteriormente, aunque es uno de los factores que se requieren para la germinación de las semillas, pues quiere decir que si yo tengo una semilla que está mojada, pues pueden pasar dos cosas, o puede llenarse de hongos por exceso de humedad, o se puede inducir la germinación de la semilla en un espacio en el que aún no debe germinar. Por eso es que se recomienda que se recolecte en condiciones secas. Y también pues conocer la planta de la cual se hace la extracción, es decir, saber qué tipo de órgano, sea el fruto, sea la vaina, sea la inflorescencia, es la que contiene la semilla, y de esta forma hacer la extracción de la forma más adecuada. Recolectar los frutos y semillas maduras, es decir, recolectar solo cuando yo ya veo que el fruto está, o la estructura de la planta ya está madura. Y evitar aquellas estructuras o frutos que de pronto puedan tener color o olor extraño, porque eso puede ser un indicativo que las semillas que contenga ese fruto pues no sean de buena calidad, y si no son semillas de buena calidad, pues cuando yo las siembre voy a obtener plantas poco vigorosas o plantas enfermas. También se recomienda el secado de la semilla en la planta, y algo muy importante es evitar colectar del suelo. ¿Por qué? Porque cuando cae una semilla al suelo, muchas veces no sabemos si el suelo puede tener algún microorganismo que pueda afectar esa semilla, o si al caer al suelo de pronto ya se nos hidrata la semilla y podemos tener una semilla que ya no tiene las condiciones para ser almacenada. Por eso es importante obtener la semilla de la planta y evitar esa colecta del suelo. Bueno, para la extracción y la limpieza de la semilla, esto se debe hacer también con muchísima limpieza, es decir, si vamos a utilizar las manos, pues manos limpias. Si vamos a utilizar algún elemento como un cuchillo o una cuchara para hacer esa extracción, pues también deben estar igualmente limpios. Vamos a asegurarnos también que cuando yo extraiga esa semilla se dé un desprendimiento total de los restos de frutos, para que después eso no me vaya a afectar el proceso de germinación. Tener en cuenta que algunas especies deben dejarse fermentar, como en el caso del tomate, el melón o el pepino, para eliminar un mucílago que ellos tienen y que inhibe el proceso inhibe ciertos procesos y afecta la conservación de las semillas. Entonces, por eso se debe dejar fermentar la semilla de estas especies. En cuanto a
a la extracción de la semilla, pues cuando yo tengo ya la planta seleccionada y he cumplido con todas las condiciones anteriores, pues existen algunos métodos de separación, como la separación por peso, es decir, cuando de pronto la cubierta es más liviana que la semilla, entonces puedo hacer algo que se llama ventado, que básicamente es soplar la semilla, entonces soplar la estructura que contiene la semilla, esto para el caso de algunas inflorescencias, como por ejemplo el amaranto, entonces uno sopla un poquito lo que se ve como una espiga, que es la inflorescencia, y allí van a salir los restos de lo que cubre la semilla y va a quedar la semilla como tal. Entonces es un proceso de separación. Hay otros procesos que incluyen pues un colador, entonces de acuerdo al diámetro del colador y al diámetro de la semilla, pues o va a contener la semilla o va a dejar pasar las cubiertas que protegen esa semilla. En cuanto al tratamiento de plagas y enfermedades previo al secado, hay varias cosas que se pueden hacer. Casi todos son, estamos hablando aquí de técnicas que yo puedo hacer en mi casa, que son artesanales. Algunas consisten en hacer un tratamiento de desinfección con hipoclorito, donde se remojan las semillas en hipoclorito al 10%, en una solución al 10%. Quiere decir que a 1 litro de agua le pongo 100 mililitros de hipoclorito y voy a dejar 15 minutos sumergido en esta mezcla y luego enjuago y seco las semillas. También hay otras recomendaciones, como por ejemplo sumergir en leche descremada, enjuagar y secar posteriormente. Este proceso cuando se sumerge se debe dejar por 20 minutos. Esto principalmente se recomienda para evitar los virus de las plantas, evitar que esos virus vayan a llegar a nuestras semillas. También se puede trabajar con tabaco, donde se hace una mezcla con 2 tabacos macerados, con 2 tabacos molidos, y 1 litro de agua, se deja por 24 horas, se escurre y en este caso sí se debe sembrar inmediatamente. Y también se puede trabajar con una infusión de manzanilla, se dejan las semillas por 15 minutos y luego las puedo poner a secar. Básicamente estos tratamientos van a prevenir el ataque de diferentes insectos, de plagas, de otro tipo de enfermedades que puedan atacar a las semillas. Y una vez, bueno, esto digamos no es una condición, no es una camisa de fuerza, pero pues algunas personas que de pronto van a almacenar grandes cantidades de semilla y quieren resguardarlas muchísimo, pueden recurrir a estos tratamientos artesanales. Cierto, un video porque... Una vez pues les hemos hecho ese tratamiento, si lo consideramos necesario, vamos a empezar a secar esas semillas. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese secado? Bueno, lo principal es que debemos tener un nivel óptimo de secado humedad, tener en cuenta que mucha humedad pues puede afectar la semilla, porque se pudre la semilla y se muere el embrión. Y pues también otros procesos otros porcentajes de humedad pueden llegar a activar insectos o pueden favorecer la actividad de hongos o pueden hacer que nuestras semillas germinen. Y como tal, entonces vamos a decir que la humedad recomendable va a estar entre el 5 y el 7%. Y en plantas leguminosas vamos a tener que este porcentaje aumenta un poquito. En cuanto a esas técnicas de secado, vamos a tener algunas que son pues secado natural, que se recomienda que se pueda dar al sol. Se pueden utilizar sobre unas rejillas, esas rejillas pues deben ser de un tamaño menor al diámetro de la semilla para evitar pues pérdida de las semillas, evitar temperaturas tan altas y las horas de más radiación, es decir, el mediodía, y evitar
lugares, en el caso que ese secado no se dé al sol por diferentes motivos, porque de pronto yo vivo en un lugar donde no hace tanto sol, o porque estamos en una época del año donde no hay sol, entonces vamos a también a tener en cuenta que vamos a evitar esos lugares fríos y oscuros. Si no tengo sol, por lo menos que no sea un lugar frío, porque algunas condiciones pueden, de la mano de la humedad, hacer que, lo que les comentaba anteriormente, que aparezcan insectos, hongos, o que germinen nuestras semillas, o en el peor de los casos, también que se nos pudre esa semilla y que pues no obtengamos nuestra semilla. Y en cuanto al secado artificial, pues ya se hace con corrientes forzadas y controladas de aire. En este caso, pues no se recomiendan los secadores de pelo porque es una corriente bastante fuerte, donde no podemos controlar 100% el calor que emitimos y podemos afectar las semillas. Por eso no se recomienda el uso de secadores de cabello. ¿Qué se recomienda? Bueno, voy a hacer aquí un tip, no sé si todos están viendo, pero no sé de qué forma alguien o de pronto algún niño nos está acompañando y no sé de qué forma hay unas rayitas aquí rojas, pero bueno, es básicamente lo que vamos a hablar y es la recomendación para ese secado que en materiales antiadherentes, evitar papel absorbente porque el papel absorbente puede generar que se peguen las semillas y cuando yo despego la semilla puedo llevarme alguna cubierta de la semilla y puedo dañar esa semilla que quiero conservar. Entonces por eso no se recomienda el papel absorbente siempre. Y extenderlas uniformemente y voltearlas para que ese proceso de secado se dé de una forma uniforme. Bueno, ahora vamos a hablar del banco de semillas. El banco de semillas, encontré una definición muy, muy bonita que nos habla básicamente de que los bancos de semillas funcionan como ahorros de los agricultores para futuras siembras. Eso nos dice un autor que se llama Pionetti en el 2006 y es para nosotros una afirmación muy acertada. Es una especie de banco, es como un ahorro que nosotros podemos tener para esas futuras siembras. Cuando tenemos pérdidas económicas o ambientales, y son importantes para el desarrollo, el mantenimiento y la promoción de la agrobiodiversidad. Por eso quisimos traer a colación este tema puntualmente de banco de semillas, porque quizá en este momento muchas personas quieren iniciar su proceso de agricultura urbana, sea bien en la terraza, sea bien en un patio pequeño o en el espacio que tengan, y quizá pues no cuentan con ese primer insumo, pero la idea es que a partir de lo que trabajemos el día de hoy juntos, de lo que compartamos aquí, podamos tener elementos para que en el futuro podamos tener esos insumos como las semillas, realmente como ahorros. Y pues considerar que la semilla es vital para este proceso, para nosotros actualmente, como lo mencionábamos anteriormente, en el tema también de soberanía alimentaria, pero en este momento en el tema de seguridad alimentaria, muy importante tener esas reservas. Por algunos grupos se están vendiendo plántulas o se están vendiendo semillas, entonces importante que los que puedan empezar el proceso pues también contemplen la importancia de empezar a generar esos bancos de semillas como un ahorro. Y vamos a ver otras ventajas o otras características del banco de semillas. Entonces, primero, pues el banco de semillas en la agricultura urbana facilitan el acceso a las semillas, es decir, es más fácil si yo tengo un banco de semillas, sea mi huerta escolar, familiar, comunitaria. Así yo no tengo ese banco de semillas porque a veces nos ha pasado que de pronto tenemos una huerta muy bonita, muy bien organizada, pero en el momento de la cosecha cosechamos todo, se nos olvida dejar las plantas para extraer las semillas y cuando cosechamos todo queda la huerta desocupada.
a veces sin plantas, porque a veces cosechamos todo, en algunos casos nos ha pasado. Y pues si no tenemos una planta para extraer semillas, pues no vamos a tener un acceso fácil a esas semillas nuevamente. Vamos a tener que recurrir a otros medios para poder obtenerlas. También pues se promueve la agrobiodiversidad, pues porque yo voy a tener semillas que han sido establecidas en mi huerta, que han sido polinizadas por los polinizadores que pudieron llegar a esa huerta y demás. Se favorece la diversidad local porque nosotros vamos a tener en nuestra huerta, pues es una de las condiciones o de las características de este tema de agricultura urbana, es tener diversidad, pero diversidad también local. Vamos a tener semillas de maíz, puerro, cebolla, espinaca, y en periodo medio, cuando hablamos de periodo corto, se habla más o menos de 6 meses a un año. Periodo medio, se puede hablar hasta de más o menos 3 años, son semillas de frijol, zanahoria, apio, acelga, perejil, calabacín. Esto también teniendo en cuenta, un almacenamiento adecuado. Y en un periodo largo, es decir, 5 años o más, pues semillas de remolacha, brócoli, coliflor, col, lechuga, mostaza y otras. Tener en cuenta también que pues nosotros pues aquí dependiendo también, digamos estamos hablando principalmente de plantas de clima frío, donde pues quizá el tema de estar en este clima pues hace también que las semillas pues puedan durar un poco más, ¿no? Otras condiciones atmosféricas también van a afectar ese periodo de almacenamiento en las semillas. Y por último, un test rápido de cómo saber si yo tengo esas semillas almacenadas, si yo las recibí, me las regalaron o las tengo desde hace mucho tiempo, pero no sé qué hacer con ellas porque no sé si aún son viables, es decir, si aún el embrión está vivo y si aún pueden germinar. Entonces vamos a dar un tip que es una evaluación rápida de la viabilidad de las semillas. Consiste en que yo voy a poner 10 semillas, hablamos inicialmente en el caso de que yo tenga pocas semillas, entonces voy a poner 10 semillas en hileras como se ve en la fotografía. Se ponen las semillas en una servilleta que es humedecida preferiblemente con un spray, y yo voy a envolver esa semilla, envuelvo la servilleta, la tapo, la cubro, la puedo cubrir con papel aluminio, pero la tengo que estar humedeciendo, y por un periodo más o menos de 5 a 10 días, estas semillas ya habrán germinado. Entonces, básicamente, si de 10 semillas germinaron 5, quiere decir que el porcentaje de viabilidad es del 50%. Quizás si uno quiere un dato más preciso para decir, no, de 100 me germinaron 70, pues entonces podría hacer el ejercicio con 100 semillas, solo que pues voy a gastar más semillas en ese test, y estas semillas una vez son expuestas a estas condiciones para evaluar la viabilidad, no son semillas que yo pueda volver a sembrar porque ya germinaron sin tener todas las condiciones necesarias para hacerlo. Entonces, estas semillas, aunque son viables, por ejemplo las del test, no se recomienda sembrarlas en la tierra. O sea, ya esas semillas no se pueden utilizar para propagación. Y bueno, esto es importante porque a veces nos encontramos, como les mencionaba anteriormente, con estos grupos de semillas o los paquetes de semillas o frascos de semillas y no sabemos realmente si todavía sirven o no. Entonces es un test rápido que lo podemos hacer en la casa, no se requieren muchos materiales. Algunas personas los ponen en zonas donde tenga una temperatura estable, en un cajón, o algunas personas lo ponen incluso cerca a elementos como el decodificador del internet o cosas así para que tengan un poco de calor.
y de esta forma inducir la germinación de estas semillas. Pero pues se puede hacer en la casa desde que la temperatura sea estable y que se sigan las recomendaciones. Y bueno, básicamente ese era el tema que teníamos para el día de hoy, frente al banco de semillas. Contarles que como jardín botánico, pues nosotros tenemos varios mecanismos de contacto con la ciudadanía. Tenemos nuestra página web, que es www.jbb.gov.co. Tenemos Twitter, Instagram, el correo contáctenos@jbb.gov.co para recibir las solicitudes que requiere la ciudadanía. Nosotros pues trabajamos en toda la ciudad de Bogotá. En este momento estamos, pues hace poco, el día miércoles, perdón, tuvimos la presentación de la apuesta del Jardín Botánico frente al nuevo plan de gobierno de nuestra alcaldesa. Entonces, pues invitarlos a que visiten nuestra página, contarles que nosotros seguimos trabajando por una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible, que nos alegra contar con estos espacios, que igual también contamos con un grupo especializado que trabaja el tema de agricultura urbana desde acompañamiento técnico. Hace poco se realizó una sesión también por Zoom, y que también estamos trabajando desde diferentes subdirecciones, como la Subdirección Educativa y Cultural, que es a la cual yo pertenezco, para poder ofrecer espacios para las personas en estos momentos, espacios que respondan a las necesidades de la población, pero también pues que hagan parte de la misión de nosotros como Jardín Botánico en el marco de una ciudad sostenible, de reverdecer la ciudad. Y por lo tanto los invitamos a que visiten nuestra página. Y bueno, mi nombre, como les contaba, Elena Sepúlveda, y bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Igual muchísimas gracias a todos por haber estado en este espacio. Vamos a ver qué nos cuentan por acá. Pues hay varias preguntas. Mira, ¿cómo puedo identificar un nivel óptimo de secado? Un nivel óptimo de secado hace referencia a que tú pues veas que la semilla conserva las características propias de esa especie. Es decir, que la semilla no se vea deshidratada. Si una semilla se ve, por ejemplo, arrugada, si se ve ya muy pálida, quiere decir que fue sobreexpuesta y que se me pasó el tiempo del secado, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso, porque recordemos que existen algunos factores que inciden en el proceso de germinación que pueden afectar la viabilidad de esas semillas. También dice, ¿es más recomendable sembrar a cielo abierto o en vivero? Bueno, pues para las plantas, cuando hablamos de semillas, vamos a recordar, estamos hablando de semillas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de semillas, se recomienda, dependiendo de las condiciones climáticas, pero normalmente vamos a tener un semillero donde vamos a proteger las semillas de factores ambientales, como la radiación, como la lluvia, porque vamos a hacer de cuenta que las semillas van a ser como una especie de bebé, por decirlo de alguna forma, donde si yo las expongo de una vez al medio, es probable que pueda afectar el proceso de germinación. Entonces, en el caso de las semillas, se recomienda, pues hay unas que se pueden tener en semillero, en vivero, hay otras especies que sí se recomienda sembrar directamente a cielo abierto, como el maíz o plantas de gran porte, pero algunas, y en la mayoría de los casos, van a requerir unos cuidados en el semillero. Acá dice, ¿uno como persona natural puede vincularse como protector de semillas? Claro, pues o sea, digamos que el tema del banco de semillas
puede ser tomado como un tema personal o como un tema comunitario, porque hablamos de la soberanía, es decir, la capacidad que tienen los pueblos de decidir qué siembran, eh, cómo siembran sus alimentos, y con el tema de seguridad alimentaria. Eh, claro que uno puede tener sus semillas, cuando hablamos de semillas, de soberanía alimentaria, y en este momento de seguridad alimentaria. Ok. ¿Por qué no se pueden sembrar las semillas germinadas en la servilleta? Porque ya fueron, digamos, ellas germinaron en un espacio en el cual no tenían todas las condiciones para germinar, como cuáles, por ejemplo, hablábamos de ese intercambio gaseoso que se da en la tierra, el tema de la humedad, el tema de la luz, el tema de la temperatura. Eso se lo da también la tierra. Entonces, si yo las germino en un espacio donde no le estoy brindando todo eso, pues si bien ellas germinan, pero seguramente las plantas que van a crecer a partir de esas semillas van a ser plantas con muy poco vigor o plantas enfermas. Ok. ¿Cómo se extrae la semilla de la cholupa o gulupa? ¿Hay que hacer fermentación de mucílago? Bueno, pues de la gulupa, ¿cómo se hace la extracción? La gulupa se parece un poquito a al maracuyá, va a tener un mucílago, entonces lo que se recomienda es que se haga un lavado de esas semillas y posteriormente se haga un secado. No necesariamente deben ser expuestas a la fermentación. ¿Cómo es el proceso de fermentación? El proceso de fermentación consiste en que una vez se extraen las semillas de las especies como el tomate o como los que mencionábamos anteriormente, yo los voy a poner en un poquito de agua por 1 o 2 días y va a empezar a salirle como una especie de natica blanca, y eso hace referencia a que ya hubo un proceso allí donde una descomposición, y esa descomposición lo que se descompone es el mucílago, y una vez ya se ha descompuesto ese mucílago, es decir, como una envoltura, como una especie de envoltura cristalina, una vez eso ya se ha descompuesto, ahí sí procedo a lavarlo y ahí sí procedo al secado. Okay. ¿Es posible obtener semillas de frutas o verduras compradas en el mercado? En caso que sí es necesario las 3 ciclos siembra-cosecha de desinfección. Sí, claro, es posible. Tú puedes tener, pues, o sea, lo ideal es que sean semillas de las cuales pues, uno conozca la procedencia, pero tú puedes, aunque no conocemos la procedencia de todos los alimentos que llegan al supermercado, por ejemplo, en el almacén de cadena, uno a veces no sabe exactamente de dónde viene las frutas o las cosas que consume, pero sí se puede hacer el ejercicio de conservar las semillas y hacer el ejercicio de limpiar esas semillas, porque es muy probable que sean semillas que hayan sido eh, almacenadas o impregnadas de ciertos elementos químicos que lo que hacen es que evitan la aparición de hongos y el ataque de insectos, pero sí se puede hacer. Obviamente hay que tener en cuenta que no se garantiza siempre que esas semillas vayan a ser viables, porque no conocemos la procedencia, pero se puede hacer el ejercicio de plantar y esperar el resultado. Aquí pues es importante también recordar que pues en el tema de agricultura urbana nosotros podemos arriesgarnos, también es válido equivocarse, eso hace parte del proceso de aprendizaje. Y pues en este momento, si lo que tenemos son las semillas de las frutas que consumimos, claro que se puede intentar resguardar esas semillas y se puede intentar sembrar a partir de ello. Ok, aquí hay una que dice, ¿existen organismos de control de banco de semillas en Colombia en cuanto a ley o alguna manera de apoyo o restricciones? Y la de abajo quiere que también hables un poco sobre las semillas transgénicas. Bueno, en cuanto a normatividad de tenencia y uso de semillas, sabemos que eso está de la mano de los tratados de libre comercio.
donde existen unas restricciones para esos volúmenes de producción de semillas. Sin embargo, aquí estamos hablando de huertas que hacen producción local, huertas que hablábamos inicialmente familiares, incluso personales, o huertas comunitarias. Entonces, en ese caso, pues digamos que no se está cultivando para producir a gran escala y sería válida. Ya si de pronto yo pienso, no voy a comercializar, ya tendría que pues entrar a mirar un poco más el tema de legislación y ver realmente si hay algún incumplimiento, pero pues como lo estamos manejando desde un tema que es algo artesanal, algo local, algo que no tiene esa intención comercial. De hecho, no siempre es fácil uno conseguir semillas limpias y que las vendan. Mucha gente lo que hace es que las troquea, es decir, hace el intercambio. Entonces, digamos que esto sería como algo que va paralelamente, pero pues si yo ya pienso hacer una producción a gran escala, pensar en algo mucho más tecnificado, pues ahí sí tendría que empezar a mirar con muchísimo más detalle esa regulación. En cuanto al tema de semillas transgénicas, pues bueno, eso es un tema bastante álgido en cuanto a que muchas de las semillas que han sido modificadas genéticamente, pues se hace con el objetivo de que esas semillas pues tengan unas características en tamaño, en sabor, en, también en resistencia mayor de pronto a una semilla limpia, una semilla nativa, una semilla que no ha sido modificada. Sin embargo, el gran interrogante es modificada genéticamente, pero ¿qué otros efectos puede llegar a tener esa semilla o qué puede ocasionar esa semilla cuando yo la consumo? O la planta que yo consumo, que es de una semilla transgénica, ¿qué otras cosas puede llegar a acarrear en el ecosistema y pues también en los seres humanos, ¿no? Entonces, pues eso es un tema también que requeriría un espacio muy amplio para discutirlo, pero pues sí, lo ideal es consumir alimentos limpios, por eso la invitación es eh, seguir con los procesos de agricultura urbana, agroecológica, es decir, teniendo en cuenta esos principios de emular a la naturaleza, de pensar también en las otras especies como especies que son importantes en los ecosistemas y en el mantenimiento de todo. Es decir, que si yo tengo una huerta, también voy a pensar no solamente en que la caléndula me sirve a mí para mis propias semillas, o me sirve para hacer cremas para la inflamación, o me sirve para hacerme baños, bueno, me sirve para muchas cosas, sino también que puede ser una planta que si favorece, por ejemplo, la existencia y la vida de los polinizadores. Sabemos todos que en este momento hay muchos polinizadores o hay una crisis de polinizadores, entonces pensar también en esas cosas, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso cuando yo hago la planeación de mi huerta y también cuando estoy pensando en el banco de semillas. Acá hay como tres preguntas, Vale. pero como que hacen referente a lo mismo, de que si en el jardín botánico hay banco de semillas y se pueden acceder a esas semillas para los diferentes procesos, ya sea huerta escolar o huertas comunitarias, urbanas. Bueno, sí, el Jardín Botánico tiene un banco de semillas para el tema de agricultura urbana, pero pues es un banco que está en constante rotación porque cuando se hacen encuentros de semillas, pues el jardín obviamente hace también su aporte. Cuando se hacían los eventos, pues era un material que se rotaba, entonces no existía siempre como la posibilidad de almacenar tanto volumen. Sin embargo, en algunos espacios donde se posibilita el facilitar semillas, pues se ha hecho. No, digamos, no se hace siempre porque no siempre se cuenta con semillas o no siempre se cuenta con algunos elementos que de pronto quisiéramos que llegaran a las comunidades, pues porque, por ejemplo, el compost no se produce todo el año porque requiere un tiempo para su transformación. Entonces pues en algunos momentos sí contamos con ese insumo, en otros momentos no. Sin embargo, como tarea, pues les voy a consultar en este momento cómo es el tema del banco para el tema de agricultura urbana, porque efectivamente existe otro tipo de banco de semillas, que son los que manejan las colecciones del jardín botánico.
en la subdirección científica, donde pues ya no solamente no se enfocan en el tema de agricultura urbana, sino en otras especies, en cuanto a propagación, en tema de arbolado, en conservación, en restauración ecológica. Entonces son otros bancos de semillas que también maneja el jardín, pero puntualmente para agricultura urbana voy a hacer la indagación cómo está actualmente ese banco. Bueno, acá hay como un texto que compartió Mabel Oriana, que estoy totalmente de acuerdo, que dice: todos y todas debemos defender a las semillas. Las grandes multinacionales, con complicidad de los gobiernos, las quieren privatizar y han intentado regular, prohibir su uso, intercambio para controlar a la población y toda la cadena alimentaria, vendiendo sus semillas transgénicas y su paquete agrotóxico asociado. Invito a seguir atentos y atentas a esto y defender la soberanía de nuestros pueblos de semillas criollas y nativas. Saludos fraternos. Bueno, acá hay otra pregunta. La hace Camila, dicen que el brócoli ha sido hecho por el hombre y otras frutas y vegetales no originarias de la tierra. Dicen que la avena viene del Atlantis y no es apta para todos los humanos. ¿Qué podrías decir de esto? No, la verdad, no, pues no me es tan clara la pregunta, pero pues si quieres ahorita me la compartes en chat y la miramos más adelante porque no sabría decirte la respuesta frente a esa pregunta. También preguntan un poco de si podrías compartir un poco más de información sobre la semilla del aguacate. Sobre la semilla del aguacate, bueno, esta semilla, pues lo ideal también es secarla con todo lo que se requiere para su secado. Secarla, evitar la presencia de, como lo mencionamos anteriormente, la humedad y almacenarla también con mucho cuidado, considerando pues que también puede ser susceptible de hongos y otros ataques de pronto que puedan llegar a afectarla. Igual tener en cuenta pues que aquí en Bogotá nosotros no sembramos aguacate, o sea, digamos en el programa de agricultura urbana aquí en Bogotá no sembramos aguacate, entonces pues tener en cuenta que quizás las condiciones de almacenamiento ya en la zona donde se van a sembrar pues deben de pronto extremarse un poco si hay más calor, si hay más humedad y de esta forma pues llevar a una conservación adecuada de la semilla. Bueno, no sé, contestamos las dos últimas preguntas y damos por cerrado, vamos cerrando ya el taller. Igual, pues, nos seguimos viendo todos los lunes a las 2 de la tarde en nuestro ciclo de Huerta Urbana. Les estaremos compartiendo por Facebook, Instagram y por algunos WhatsApp la pieza gráfica. Igual a los que nos escriban al correo electrónico utsa.bacata@gmail.com les enviaremos esta grabación y el material complementario que nos comparta Elena. Bueno, mientras lees la pregunta, bueno, contarles también a las personas que el año pasado se lanzó el directorio de huertas urbanas, donde se contemplan las localidades de Bogotá y algunos actores fundamentales en los procesos de agricultura urbana. Quizá no estén todos los agricultores urbanos de Bogotá, ¿por qué? Pues porque este ejercicio se hizo de una forma juiciosa, pero se hizo a partir de los requerimientos que las personas hicieron en cuanto a asistencias técnicas, que también es una de las tareas que hace el Jardín Botánico, y pues también se hizo con la autorización de las personas, de los huerteros que quisieron aparecer en el directorio. Contarles que ese directorio está disponible en la página web del jardín y pues como nos contaba Diana, pues es parte del material que se puede compartir, es un poquito pesado, pero lo podemos compartir para que las personas que estén en Bogotá conozcan ese material. También contarles que hace poco también se subió la cartilla, bueno, ese estado desde hace tiempo en la página, pero se envió por el Facebook del jardín y por otros medios. Se envió también la cartilla de agricultura urbana,
También se han compartido las fichas de agricultura urbana para que la gente pueda tener ese material pues a primera mano y pueda tener más elementos para que pueda desarrollar su huerta urbana y pueda tener pues ciertos insumos, si bien desde la virtualidad, pero que pueda tener esos insumos. Ok, acá dice, ¿las desinfecciones de semillas se deben siempre realizar antes de sembrar? Sí, cuando son desinfecciones en las que requieren sumergir las semillas, sí es necesario, porque es que si yo las almaceno, o sea, ya después de sembrada tú ya no puedes hacer la desinfección de la semilla. La desinfección debe hacerse previamente a la siembra. Sin embargo, hay algunos casos, como lo mencionaba anteriormente, donde sí es posible, después de la desinfección, hacer un proceso de secado y almacenar. Hay otras donde se recomienda sembrar después de la desinfección, como en el caso en el que utilicemos tabaco, porque o sea, el proceso de germinación se acelera, entonces es necesario sembrar una vez se desinfecta. Ok, y la última, ¿dónde puedo encontrar información en torno a las plantas que se pueden sembrar juntas para ayudar al crecimiento y disminuir el ataque de microorganismos nocivos para ellas? Bueno, existen muchos manuales de agricultura urbana donde nos habla de plantas amigas y plantas no tan amigas, que básicamente hace referencia al tema de alelopatía, es decir, cuáles se llevan mejor. Uno pues puede ser parte del material que les comparta. En las cartillas hay algunas se mencionan algunas, pero pues no están todas, pero vamos a compartir material donde se pueda dar parte de esa información. Ok, no sé si quieran abrir sus micrófonos, dar como una despedida de los compañeros y compañeras que estuvieron en el taller. Elena, muchas gracias. Súper chévere. Muchas gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Elena y Diana, muchísimas gracias, muy amables. Hola Elena, con Norma, muchas gracias. Es un orgullo tenerte Hola. como compañera. Hola, Muchas gracias a ustedes por estar. muchas gracias a ustedes por esta información. Ha sido de mucha utilidad para mí. Un abrazo. Espero verlas en los próximos encuentros los lunes. Muchas gracias a ustedes. Elena, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Fue una clase muy agradable. Gracias, muy amable. Gracias Muchas por la gracias, información. muy amable. Muchísimas gracias a las dos desde México. Es la primera vez que las escucho y me agradó muchísimo a pesar de que estoy en el transporte. Ay, Dios. Bueno, gracias por escucharnos a todos desde donde estén. Muchísimas gracias. En algún momento podríamos hacer una clase práctica con algunas semillas. Muchas gracias, les agradezco inmensamente. Está muy a la gente, que yo soy muy interesada en ayudar, en colaborar. Cobertura, todo el país, valor por persona y condiciones. Empleados que vengan a Estados Unidos. Casi no se escucha, perdón. Sí, pues muchas gracias a todos y a todas por participar. Entonces damos por terminada el taller del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Y los domingos también estamos haciendo un taller sobre canto para los que quieran participar. Nuestra invitada se llama Iris Müller, es holandesa y ella nos está compartiendo su hermoso conocimiento a través de su encantadora y magnífica voz. Bueno, gracias a todos y recordemos que sembrar es un acto revolucionario y bueno, que nos permitamos también experimentar y si nos equivocamos pues lo volvemos a hacer. Gracias a todos por haber estado en este tiempo, gracias a la UTSA, gracias a todos y bueno, un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias a ti, Elena, por haber participado y por haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias de parte de Mary.
Muy amable, muy cordial, muy buenas esas prácticas esas huertas que vamos a conformar. Gracias, les agradezco inmensamente. ¿A qué hora son las clases de canto los domingos? Y ya, te voy a decir, a las 10 de la mañana, hora colombiana, ¿bueno? Gracias. Ok. Y lo otro, síganos por nuestras redes sociales, Universidad de la Sabiduría Ancestral Bogotá, Facebook e Instagram, UTSA Bacatá o UTSA Comunidad. Y allá estamos subiendo todas las piezas gráficas para que estén por favor atentos, para que no se pierdan los talleres que estamos poniendo en esta cuarentena inteligente, para unirnos y seguir entusiasmados a cambiar, a reinventarnos esta existencia a favor de la Madre Tierra y de nuestro Padre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Elena. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Si quieres, tú Seguimos en contacto. Sí, claro, me compartes en el correo electrónico el material de apoyo que quieres compartirnos y yo lo envío a los correos electrónicos que nos escriben. Vale, listo. Bueno, gracias. Gracias, que estés muy bien y que estén muy bien. Gracias a todos.